Mi esposo nunca supo que llevaba años viviendo una doble vida hasta que una llamada lo cambió todo. Este relato nos ha sido enviado de forma completamente anónima, como parte de las nuevas confesiones que estaremos compartiendo. El objetivo es dar voz a historias ocultas, generar reflexión y mantener la conciencia sobre lo que puede estar ocurriendo detrás de puertas cerradas. Este tipo de testimonios anónimos buscan precisamente eso, mostrar lo que no siempre se dice, lo que no siempre se ve, pero que muchas personas viven en silencio. Y recuerden que en FanView estarán disponibles relatos diferentes a estos, mucho más intensos y detallados como les gusta, además de contenido exclusivo y fotos personales que estaré compartiendo. También ya pueden encontrar el nuevo canal de Telegram con actualizaciones y material especial, y mi nuevo perfil de Facebook ya está activo. Todo el acceso está en el perfil, descripción o primer comentario. Durante años viví como la esposa perfecta, rutina, matrimonio estable, una vida aparentemente normal. Pero en silencio construí otra realidad. Una vida paralela, hecha de decisiones secretas, emociones prohibidas y encuentros que jamás debieron existir. Pensé que podía sostener ambas versiones de mí, hasta que un solo detalle empezó a derrumbarlo todo. Si estás escuchando esto, probablemente ya sea tarde para mí. No porque esté en peligro, sino porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no destruye solo una vida. Destruye todas las versiones de ti que creíste controladas. Durante años fui la esposa que todos envidiaban, la que tenía suerte, la que había logrado el matrimonio estable, la casa tranquila, la rutina perfecta. Pero nadie, absolutamente nadie, conocía la otra parte de mi vida. La parte que vivía cuando salía de casa diciendo voy al supermercado y no regresaba hasta horas después. La parte que existía cuando apagaba el teléfono y me convertía en alguien completamente diferente. Hoy no sé si lo que hice fue una forma de libertad o la peor traición que pude cometer. Pero necesito contarlo desde el principio. Mi esposo se llama Daniel. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes según algunos. Pero en ese momento todo parecía correcto. Él era estable, trabajador, tranquilo. Yo era la que se adaptaba, la que aprendía a encajar. Al principio no había nada extraño. Rutina, amor sencillo, discusiones pequeñas que se resolvían con el tiempo. Incluso pensé que eso era la felicidad, algo silencioso, predecible. Pero la rutina tiene una forma muy particular de hacerte desaparecer. No te destruye de golpe, te borra lentamente. Un día me di cuenta de que ya no sabía quién era fuera de mi papel de esposa. Mis días eran idénticos, mis conversaciones también. Incluso mis pensamientos parecían repetirse, y lo peor no era eso. Lo peor era que nadie lo notaba. Un día cualquiera, mientras preparaba café, me miré en el reflejo de la cocina y pensé algo que todavía me persigue. Si desapareciera hoy, el mundo seguiría exactamente igual. Ese pensamiento fue el inicio de todo. No fue una decisión consciente. Fue un error pequeño, casi insignificante. Un día salí tarde del trabajo. Daniel no estaba en casa. En lugar de ir directamente, me senté en un parque cercano. No tenía intención de hacer nada, solo respirar. Ahí conocí a alguien. No voy a dar detalles románticos ni idealizarlo, porque no fue eso. Fue una conversación simple. Una persona que no me conocía, que no sabía nada de mi vida, que no me veía como la esposa de alguien, solo como yo. Y eso me descolocó, porque me di cuenta de algo peligroso. Me sentía más viva en esos minutos con un desconocido que en años de matrimonio. No pasó nada ese día, solo hablamos. Pero algo dentro de mí cambió. Esa noche no le conté a nadie dónde había estado, y esa fue la primera mentira, la más pequeña, la más inocente,
la más peligrosa. La segunda vez no fue casualidad. Regresé al mismo lugar días después, como si mi cuerpo ya supiera el camino. Y él estaba ahí. No voy a decir su nombre, no importa. En esta historia, él no es el protagonista. Soy yo. Y la versión de mí que empezó a construirse en secreto. Al principio eran conversaciones, luego escapadas breves, luego excusas más elaboradas. Voy a visitar a mi amiga. Salí tarde del trabajo. Se me complicó el día. Mentiras pequeñas que encajaban perfectamente en la rutina de alguien normal. Daniel nunca sospechó nada, y eso fue lo más aterrador de todo, porque entendí lo fácil que era ocultar otra vida si nadie quiere mirar demasiado de cerca. Hay algo que nadie te explica sobre las dobles vidas. No empiezan con deseo, empiezan con vacío. Y ese vacío, cuando alguien lo llena, aunque sea un poco, se vuelve adictivo. Yo no buscaba romance, buscaba existir. En mi otra vida podía hablar sin medir palabras, podía reír sin sentir culpa, podía ser observada sin ser encasillada. Pero lo más peligroso era el contraste. Cada vez que volvía a casa, el silencio se sentía más pesado. El abrazo de mi esposo se sentía más distante. Las conversaciones normales se volvían insoportables. No porque él hubiera cambiado, sino porque yo ya era otra. Y lo peor es que empecé a dividir mi mente en dos, la esposa y la otra. Hubo momentos en los que casi me descubren, pequeñas cosas, un mensaje que no borré a tiempo, un perfume distinto en mi ropa, una sonrisa que no supe explicar. Daniel preguntaba, pero no insistía. Y eso me daba más miedo aún, porque su confianza era tan absoluta que parecía imposible romperla sin destruirlo por completo. Y yo no quería destruirlo, o al menos eso me repetía. Pero la verdad es que ya lo estaba haciendo, solo que en silencio. Todo cambió una noche específica. Volví tarde, más tarde de lo habitual. Había perdido la noción del tiempo. Cuando entré a casa, Daniel estaba sentado en la sala, sin televisión, sin teléfono, solo esperando. Y me miró de una forma que nunca había visto. No era enojo, era duda. ¿Dónde estabas?, preguntó. Y por primera vez no tuve una respuesta lista. Inventé algo, no recuerdo qué, algo sobre tráfico, trabajo, rutina. Pero mientras hablaba, entendí algo. Él ya no me estaba creyendo. No porque tuviera pruebas, sino porque había algo en mí que ya no encajaba en mi propia vida. Después de esa noche, todo cambió. Empecé a ser más cuidadosa, más fría, más calculadora, pero también más distante, y la doble vida dejó de ser un escape, y empezó a ser una carga, porque ahora tenía que sostener dos mundos sin que ninguno se derrumbara. En uno era esposa, en el otro era alguien que ya no sabía dejar de ser. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una persona empezó a sospechar. No Daniel, alguien más, alguien que no debía saber nada. Alguien que había visto demasiado. Y ahí entendí que las mentiras no solo se acumulan, también se cruzan. El giro que cambió todo no fue una discusión, no fue una confesión, fue una llamada telefónica. Una tarde normal, Daniel contestó mi teléfono por error. Yo estaba en la cocina. Escuché su voz cambiar en segundos. Primero confusión, luego silencio, luego esa frase que todavía me quema. ¿Quién es esta persona y por qué dice que te conoce mejor que yo? No necesito explicar más. Yo lo supe. Algo se había roto. No era solo una sospecha, era una grieta abierta. Las siguientes horas fueron irreales. No hubo gritos al principio, solo preguntas, muchas preguntas, y cada respuesta mía sonaba más falsa que la anterior, porque el problema de vivir una doble vida es este: no puedes explicarla sin destruirla. Daniel no quería detalles, quería verdad, y yo no sabía cuál versión de la verdad iba a sobrevivir, la esposa o la otra, pero no ambas. Pensé que lo peor era ser descubierta. Pero no fue eso. Lo peor fue entender algo que Daniel me dijo esa noche, antes de salir de la casa. No me duele lo que hiciste. Me duele no haberme dado cuenta de que ya no estabas aquí desde hace mucho.
Esa frase me rompió de una forma distinta. Porque tenía razón, yo no había empezado a irme el día que salí por primera vez. Me había ido mucho antes, solo que mi cuerpo se quedó. No todo en esta historia es lo que parece. No era solo una relación paralela, no era solo una traición simple, era algo más incómodo. Era una huida de mí misma, de mi matrimonio, de una vida que ya no sabía sostener. Y cuando entiendes eso, ya no puedes culpar solo a una persona, porque empiezas a verte a ti misma como el origen de todo. Hoy no estoy con Daniel, no estoy con la otra vida tampoco. Estoy en un punto intermedio donde todo lo que construí en secreto ya no existe, pero lo que destruí tampoco se puede recuperar. A veces pienso que si hubiera hablado antes, si hubiera dicho, me estoy perdiendo, tal vez todo habría sido distinto. Pero nadie dice eso a tiempo. Nadie confiesa cuando todavía hay algo que perder. Solo cuando ya es demasiado tarde. Si estás escuchando esto y piensas que una doble vida es solo una historia de engaño, te equivocas. Es una historia de ausencia, de silencios largos, de personas que dejan de sentirse vistas mucho antes de desaparecer físicamente. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco puedo fingir que fue solo una decisión simple. Fue un proceso, lento, silencioso, invisible. Y cuando finalmente lo ves, ya estás demasiado lejos para regresar.